Antes que nada, una gran bienvenida a todos. Me da mucho gusto que estén aquí. Como siempre, me gusta, pues ya tenemos un buen grupito. Espero todos, eh, básicamente, espero que todos estén bien y que tengan mucho entusiasmo de aprender de inteligencia artificial en una forma práctica. La idea de estas reuniones es de compartir experiencias, aunque seas novato, principiante o avanzado, no hace ninguna diferencia porque la idea es compartir las herramientas y cómo utilizamos y cómo aplicamos las herramientas de inteligencia artificial para tu propio beneficio y el de tu empresa. Es algo que creo que le tengo muchas ganas de poner este entusiasmo y quiero que esto se proyecte también en la expo que vamos a tener el 31 de enero del próximo año. En la sede es el Westin Santa Fe, aquí en la Ciudad de México. Así es que todos están cordialmente invitados a comprar su boleto, a registrarse o a mandar una propuesta de su ponencia. ¿Ok? Y también, eh, eh, si quieren hacer preguntas y contribuir, me encantaría. Más que nada, la idea es contribuir y aprender a través de compartir estas experiencias. Bueno, antes que nada, el tema que había escogido para esta sesión, ya les había dicho, y creo que también hubo un poquito de las dos, hubo entusiasmo y un poquito de controversia, porque era el concepto de las relaciones de neurociencias y la inteligencia artificial. Y yo puse un comentario con unos amigos de que básicamente, desde mi punto de vista, la inteligencia artificial realmente es un reflejo del comportamiento humano. Y hubo unos que les gustó muchísimo y a otros fue completamente al revés. Bueno, a una persona, un buen amigo. Pero eso abrió toda una discusión sobre este tema que para mí es algo realmente fascinante porque realmente para mí, y les voy a dar una breve presentación, el caso de por qué las neurociencias tienen que ver mucho con la inteligencia artificial y el comportamiento humano, porque realmente sí es el reflejo del comportamiento humano. En fin, bueno, empezaré con un una breve, a ver si, ok, a ver, sí, ok. Voy a empezar con unas definiciones para aclarar qué es qué es inteligencia artificial primero, cómo se define la inteligencia artificial, qué es la inteligencia, cómo podemos entender los mecanismos de la inteligencia y cómo esto se refleja en nuestro comportamiento. La primera es, ¿qué es inteligencia artificial? Bueno, aquí está una definición. Y tengo las referencias, así es que al final de de la conferencia con mucho gusto se los mando. Y aquí la inteligencia artificial es la capacidad de sistemas informáticos para realizar tareas que requieren de inteligencia humana como razonamiento, aprendizaje, percepción y comprensión del lenguaje. Y eso se me hizo muy interesante. Por eso enfaticé un par de palabras aquí. La primera es sistemas informáticos. La otra es, eh, ay, perdón, a ver, por favor, si no están participando, por favor, háganle mute a su micrófono. Muchas gracias. Bueno, regresando al tema, inteligencia es la otra palabra clave. Y de todas estas, la que se me hace también interesante es percepción, porque realmente no siento que la inteligencia artificial tenga la capacidad de percepción. Claro que sí, muchas máquinas pueden tener sensores, pero eso para mí no es necesariamente
percepción. Pero eso se puede discutir, lo dejamos a un lado. Entonces, primero es sistemas informáticos. Y tenemos que entender lo que es sistemas informáticos. Entonces, también para poder entenderlos, necesitamos un modelo. ¿Qué es un sistema? ¿Cómo podemos modelar un sistema? Y la otra es la definición de inteligencia. Bueno, la primera esta es la definición de la Real Academia Española. Y de hecho, si van a este enlace, tienen como varias pequeñas definiciones y tomé las primeras dos porque son las que pienso que son las más adecuadas para lo que estamos tratando de entender y abarcar en esta sesión, y es la capacidad de entender o comprender y la capacidad de resolver problemas. Creo que muchos de ustedes saben que yo le metí muchas ganas por muchos años a los estudios de los símbolos, de los significados y de neurociencias. Y para mí la inteligencia es esta definición, es la capacidad de abstracción para crear algo que no existía previamente. Y me puse a pensar también, a reflexionar en esto, ¿no? Porque cuando éramos chavos alguien decía, pues es que este es el chavo más inteligente de la clase. Pues ¿por qué? Pues porque se lo aprende todo. Y esa es la diferencia, creo. Una cosa es el aprendizaje, la capacidad de aprendizaje, que es básicamente la definición de la Real Academia Española, es la capacidad de aprender, de comprender y entender para resolver problemas. Pero en mi caso, yo lo vi desde un punto de vista de la abstracción, es la capacidad intelectual para poder analizar todo lo que te rodea y crear algo que no existía previamente. Y eso lo puedes interpretar en forma de una máquina que hace el trabajo por ti, o una obra de arte, una pintura, un David de Miguel Ángel. Es esa capacidad de abstracción, de crear algo que no existía previamente. Es una visión completamente eh, abstracta desde mi punto de vista. Eso para mí es inteligencia. Para comprender los sistemas y todo lo que voy a presentar un poquito, vamos a presentar lo que es un modelo, que es una representación física, conceptual o matemática de un fenómeno real utilizado para explicar y predecir el comportamiento de un objeto real. Aquí también una vez más, la clave es la palabra comportamiento, porque ahora tenemos que definir lo que es un comportamiento. Y creo que varios de ustedes, o al menos un par de ustedes, participaron cuando estaba yo creando un modelo de comportamiento, que fue muy importante porque me di cuenta que todo estaba conectado con mucha experiencia que yo tuve en desarrollo de sistemas eh, de inteligencia artificial. Desarrollé lo que se llama Machine Learning, que fue muy popular en la década de los 2010, y yo me involucré mucho y sí, pues funcionaba y nos ayudaba mucho a detectar fallas en toda la infraestructura de proveer servicios de televisión para DirecTV, AT&T, y pues estuvo divertido. Eh, Muchos retos. ¿Qué es el comportamiento? Aquí también una definición que encontré, por cierto, de Facebook, con Meta, que fue la que más me gustó. Todas son más o menos variaciones de esas, ¿no? Comportamiento es la forma en que un individuo o un grupo actúa o reacciona en respuesta a estímulos internos o externos. Entonces, utilizando eso y habiendo estudiado neurociencias, realmente lo que tenemos que modelar, desde mi punto de vista, es nuestro comportamiento humano, y básicamente es el cerebro el mecanismo principal por la cual nosotros llegamos a una conducta. El modelo lo baso en el cerebro triuno. El cerebro triuno se llama triuno porque es el 3 en 1. Y fue un modelo creado por el doctor MacLean para simplificar, la comprensión de las funciones cerebrales. Él
lo llama, yo cambié la nomenclatura un poco. Aquí en esta lámina, realmente la función instintiva es el cerebro reptiliano, como él lo llama, el cerebro reptiliano. La función emocional es el cerebro mamífero, como lo describe el doctor MacLean. Y finalmente, la función racional es el cerebro primate y el cerebro humano. Y aquí hay varias funciones, básicamente describiendo las principales características de el comportamiento basado en el cerebro reptiliano, el cerebro mamífero y el cerebro humano. Yo lo cambié a función, es la función instintiva, la función emocional y la función racional. Me gusta mejor esto porque el cerebro es un cerebro. Todo esto está funcionando al mismo tiempo. No es que tengamos tres cerebros. Tenemos un cerebro que podemos identificar tres claras divisiones que va con la evolución del mismo, del cerebro. Entonces, lo que tenemos que ver es la evolución cerebral. Y al final de todo esto, a partir de la evolución del cerebro humano, podemos ver la evolución de la inteligencia artificial, de la inteligencia artificial. Pero en términos de miles de años, y sin contar, claro que dice, es empezando con los reptiles, empezando con la especie de los reptiles, tenemos 500,000 millones de años de que hay reptiles, ¿ok? Del cerebro mamífero tenemos 150,000 millones de años desde que aparecieron los mamíferos. Y finalmente, el cerebro primate, se estima que de los homínids, de 2,5 millones, perdón, 2,5 millones de años, si mal no recuerdo, ¿ok? Porque no veo toda la lámina aquí. En fin, y me gusta mucho una nomenclatura, porque el cerebro humano es, si nos va bien, 200,000 años. Eh, lo interesante de esto, una nomenclatura que me gustó mucho, fue que en lugar de llamarle cerebro primate, o la parte cerebral que es del primate, lo llamaban neomamífero. Y me gustó mucho porque cuando estaba viendo todo esto de los neurociencias y el comportamiento, realmente la mayoría de nuestro comportamiento es neomamífero y reptiliano, especialmente cuando uno maneja aquí en la Ciudad de México. Uf, hay más reptiles que no vean, ¿eh? Todo el mundo se vuelve como un reptil cuando están manejando, especialmente aquí en la Ciudad de México. Ahora, en términos de proporción, si tomamos los 500, ¿qué dije? 500,000, no. Sí, 500,000 millones de años. Sí, porque 3,500 millones de años es cuando empezó la vida unicelular, más o menos, es lo que se estima. Entonces, si tomamos esos 500,000 millones de años del cerebro mamífero, eh, perdón, del cerebro reptiliano, y lo tomamos como el 100%, el 30% de ese tiempo es el cerebro mamífero, el punto 5, ya no sé qué dice, ay, perdón, a ver, disculpas, porque no lo veo en la pantalla. A ver, disculpas. Sí, 0,5% del cerebro primate y 0,04% es lo que nosotros hemos vivido aquí como seres humanos en este planeta. Ahora, este es simplemente una representación del flujo de cómo está esto conectado para que nos lleve un comportamiento. Y nada más es un diagrama, y esto es basado en sistemas realmente. Y muchos de estos modelos son bastante parecidos, inclusive a nivel celular. Lo podemos ver que hay una entrada, que es nuestra función instintiva, una parte que procesa esas percepciones de la función instintiva, que es la parte emocional, y luego
con el lenguaje y la abstracción llegamos al significado que podemos interpretar para tomar una decisión que nos lleva a un comportamiento. Y como pueden ver en la parte central, la parte emocional y pensamientos nos lleva muchas veces a engancharnos en cosas donde no nos salimos de ese circuito de emociones y pensamientos. A veces se llama ansiedad y a veces se llama iluminación, como lo quieran ver. Eh, y lo que queremos ver es que realmente es integrar todas estas funciones para que nosotros funcionemos como seres humanos. Entonces, el comportamiento, aquí vemos, por ejemplo, a una persona que está en el auto leyendo sus mensajes en un teléfono celular y vemos que hay una parte instintiva, es la parte motriz, está conduciendo el automóvil y hay un sentido de tengo que hacer esto para sobrevivir, la supervivencia. Obviamente la parte emocional está es siendo parte de esta actividad, de este hombre que está conduciendo, porque él está atendiendo a una conversación de texto en el celular, que es algo que lo pudo haber hecho a un lado, lo pudo haber dejado por un lado para concentrarse en la supervivencia y la parte racional, pues creo que no lo está usando mucho porque va en piloto automático, es lo más probable, pero es una función muy importante y todo esto siempre está sucediendo al mismo tiempo. Ahora, del 0.04% vamos a dividir porque a partir de la capacidad intelectual, la evolución de la IA es como nace en nuestro medio ambiente, en la tecnología. Y lo interesante es que antes de los 1950 sí había filosóficamente, con los filósofos griegos, ya se hablaba mucho de inteligencia y también se menciona un par de veces por ahí del siglo XVI o siglo XVII con los matemáticos como Darwin, no, perdón, Descartes y Isaac Newton. Pero realmente desde el punto moderno de la era digital, realmente esto comienza en los 1950, aunque Alan Turing, creo que en 1940, publicó un artículo y creó una medición de cómo medir la inteligencia de la maquinaria. Y como ustedes saben, o muchos saben, Alan Turing es conocido como el padre de los cómputos digitales. En 1956, si mal no recuerdo, se acuña el término inteligencia artificial en una conferencia. Oficialmente en 1956 es cuando se empieza a dar, eh, se acuña el término de inteligencia artificial. Y empieza con mucho entusiasmo, pero se abandona por un buen rato y regresa en la segunda etapa en los sistemas expertos. Y me llamó mucho la atención porque yo me puse a pensar de las cosas que he trabajado y me di cuenta que en 1985, cuando salió la Macintosh, la interfase ya no era de texto, era gráfica, fue la primera, en cierto modo lo podemos llamar inteligencia artificial, porque fue un paso bastante interesante. La compañía para la que yo trabajaba, lo que se hacían, se llamaban instrumentos virtuales. Y lo llamamos virtuales porque esa era la terminología, creo que más común en aquella época, pero le pudimos haber llamado instrumentos artificiales, porque realmente tú creabas en la pantalla algo que parecía un sistema para controlar algo que es súper críptico y que de otras maneras sería muy difícil para la mayoría de la gente. Los científicos realmente lo que quieren es tomar esos datos, capturar la data, analizarla y tomar decisiones a partir de esos resultados. Y era muy difícil porque era muy críptico todo lo que se tenía que hacer. Entonces, con la interfase gráfica de la Macintosh,
nos permitió hacer interfaces que realmente no existían, el instrumento no existía, pero para ti como el usuario, tú veías las gráficas, tú veías los números, tú veías todos los resultados y debajo toda la funcionalidad era un diagrama. Tú hacías un dibujito y y ese era tu programa. Y nosotros, mi función ahí era los módulos, eran iconos donde realizabas muchas operaciones como filtrar la data, estadísticas, eh, transformaciones y otras funciones. Y básicamente simplificó el trabajo de los científicos. Y fue una forma muy sencilla de darle a los científicos, no tenían que programar. Me llamó mucho la atención porque fue hasta reciente, fue hasta la IA multimodal que realmente empezaron a decir, vamos a hacer un diagrama para que se convierta un agente de inteligencia artificial para que haga el trabajo por mí. Era un flujo de diagrama y eso lo hicimos en esa compañía y yo tuve la fortuna de haber hecho esto en los mediados de los ochentas. Pero luego vino otro invierno, no hubo mucha actividad, pero a finales de los 1990 apren- a- empezó el aprendizaje automático, mucha automatización, seguía siendo bastante críptica, pero creo que fue por esos años la IBM tenía un sistema que se llamaba Deep Blue. Era Blue porque el logo de IBM estaba pintado de azul y fue el primer sistema o la primera máquina, como lo quieran llamar, que le ganó al campeón mundial en ajedrez. Y lo que recuerdo es que antes de eso, Gary Kasparov, el campeón mundial de ajedrez en aquella época, de hecho encontró una falla poder ganarle a la computadora. Entonces, cuando se dieron cuenta de eso, tuvieron que hacer ajustes y ya la siguiente vez que sí, hubo el torneo con Kasparov, con IBM, finalmente le ganó a Kasparov. Eh, ahí empezó la revolución del deep learning, donde aquí creo que el evento importante es que también las máquinas pudieron ganarle AlphaGo, se llamaba AlphaGo, que era de Google, si no me equivoco, le ganó al campeón mundial de Go, que aparentemente es algo aparentemente más complicado que el ajedrez, pero pues yo no sé jugar Go, entonces le tomaremos la información que nos ha dado la misma inteligencia artificial como algo de hecho. Y lo popular es lo que creo que mucha gente, es lo que estamos hablando actualmente, la IA generativa, los GPTs como se llaman. Y es básicamente una interacción textual, básicamente para tener tu respuesta textual, muchas veces también. Y finalmente, durante la pandemia fue cuando se popularizó todo esto. Pero ahora tenemos la IA multimodal, es simplemente que no nada más estás limitado a texto, ya también puedes crear imágenes, unas muy realistas, también puedes crear videos y hay una tremenda competencia para ganar ese mercado y es lo que estoy viendo en la actualidad. Eh, También vienen los agentes y lo difícil de los agentes, lo que están tratando de hacer es que tú puedas programar el agente sin tú ser experto en programación. Y hay varias aplicaciones. Una de mis favoritas se llama Cloud, es CLAUDE, que pues realmente en unas cosas, cuando estaba haciendo las páginas de web, necesitaba yo código de HTML, ya no me acordaba. Le dije a la inteligencia artificial que me diera el segmento de HTML para mi página y pues, así lo copié y lo pegué y le cambié unas cositas y ya y funcionó todo. El futuro, pues
Otra cosa que no hablamos mucho en la inteligencia artificial, pero creo que la robótica es una parte muy importante. Compartimos la vez pasada que Tere y yo tuvimos la oportunidad de viajar en un automóvil autónomo, que es básicamente un robot, si lo puedes ver desde ese punto de vista. Entonces, vemos que la robótica también tiene mucho impacto en la inteligencia artificial. Y creo que por ahí va la evolución de todo esto. No solamente de que puedas crear contenido, pero sino también que tengas máquinas humanoides que puedan hacer las tareas cotidianas para nosotros tener más tiempo en las cosas las que queremos hacer, dedicar tiempo en eso. Bueno, finalmente, este es el flujo que en cierto modo no lo podemos comparar con el flujo del comportamiento humano, porque si ves este diagrama, básicamente necesita la información que sea generada por una persona. Eh, no, que yo sepa, todavía no existe ninguna aplicación de inteligencia artificial que por sí sola se ponga prompts y se mande respuestas a sí mismo. La cantidad de datos sí siguen creciendo en forma exponencial. Y básicamente todo es iniciado por el ser humano. Un prompt que llega a la aplicación de IA, se interpreta ese prompt y ahora está de moda también hablar de ingeniería de prompts. Es cómo hacer el prompt para que quede claro las instrucciones para la inteligencia artificial y muchas veces lo malinterpreta, pero también lo puedes hacer en forma iterativa. Tú puedes crear un prompt muy sencillo y lo puedes ir haciendo más sofisticado a medida que vas entendiendo todas las herramientas. Básicamente la aplicación, una vez que interpreta el prompt y ya tiene una idea de lo que tú necesitas como la petición, el comando que le estás dando a la aplicación de inteligencia artificial, puede ir a muchísimas fuentes donde están todos los datos, toda la data, y a partir de toda esa información, construir, procesar los datos para generar un resultado que tú la recibes como una respuesta, la respuesta del sistema. Y lo que quiero enfatizar aquí es que en ninguna de estas partes viene ni la parte reptiliana, ni la parte mamífera, y en cierto modo tampoco la parte intelectual. Es todo bastante mecánico, estadístico, y el problema de la inteligencia artificial es que si hay chatarra allá afuera de información, tu resultado va a ser chatarra. Entonces hay que tener mucho cuidado. Este es uno de las desventajas de la inteligencia artificial. Si tú no tienes, tú finalmente tienes que ser el filtro para saber si el resultado viene de fuentes legítimas o no. Y es lo mismo, es la evolución del search engine. Es un paso más en donde te, te obtiene toda la información, pero te lo regresa como un resultado que tú puedas entender. Y creo que esta es una tablita que me gustó porque te da una idea de las diferentes interpretaciones de las definiciones de inteligencia. Entonces, tenemos el enfoque, la definición de inteligencia de acuerdo a la inteligencia humana, de acuerdo a la Real Academia Española, la, la definición de inteligencia de acuerdo a lo que yo construí a través de un modelo y la IA moderna. Entonces, esta es una pequeña tabla que espero les ayude. Y les mando con mucho gusto eh, al final de la sesión o mañana, cuando tengamos el video también listo, se los mando con mucho gusto. Entonces, a ver, dejen de paro aquí. Ok. Y ahora sí, abrimos los micrófonos para los que quieran hacer preguntas o quieran contribuir. Con mucho gusto, por favor. Adelante.
o preguntas también. Si quieren preguntas, con mucho gusto se las contesto en la mejor forma posible. Yo tengo una pregunta. Sí. Eh, uno de los temas que yo he visto críticos es, respuestas críticas que he visto es, ¿cómo monetizo un proceso con temas de inteligencia artificial? Porque la inteligencia artificial generativa o desarrollo prompts, por ejemplo, identificar mercados verticales para poder desarrollar prompts en mercados verticales, dado que es eh, un aprendizaje continuo el concepto de inteligencia artificial. ¿Cómo puedo hacer que un proceso vertical, que una aplicación vertical de algún negocio, de alguna práctica de negocio, pueda estar empaquetada como conocemos tradicionalmente los sistemas de procesamiento de datos? Eh, ¿cómo puedo, cómo podría yo empaquetar, cómo podría yo eh, poner límites? Ese sistema con IA procesa del punto uno al punto 20. Este, si lo cierro así y dejo de darle la posibilidad de que aprenda, que continúe aprendiendo, pues entonces ya se complica mucho el alcance de cómo se puede vender el concepto de la aplicación en un proceso de negocio. No sé si me explico. Eh, Creo que sí te entiendo. Ujú. Eh, pues creo que sí puedes generar hoy en día, Sí. sí entiendo, y esto es algo que a lo mejor le voy a dedicar un poco de tiempo, porque sí me gustaría automatizar muchas cosas que todavía yo tengo que hacer en cierto modo en forma muy repetitiva. Eh, pero entiendo que sí puedes crear agentes que, por ejemplo, si tú creas el agente, tú lo programas, eh, el agente puede realizar las funciones necesarias para, para, para simplificar lo que haces tú en tu empresa. Eh, y creo que lo puedes ir expandiendo de tal manera que, si estoy entendiendo bien tu pregunta, es como tú, a través de la gente y a través de las herramientas de inteligencia artificial, simplificas la labor de, la labor de alguien, pero lo puedes empaquetar como una aplicación. Eh, para monetizar eso, pues también tiene que ser una aplicación que tenga mucho éxito o que tenga mucha aceptación en el mercado. Creo que se va a poner muy interesante, y espero que esté entendiendo bien tu pregunta, Pedro. Voy a ampliar un poco la pregunta. Imaginemos un ERP, por ejemplo, ¿no? Imaginemos un sistema, la vertical del área, un módulo de finanzas de un ERP, por ejemplo. Yo trato de desarrollar un módulo de finanzas, este, metiéndole algunos prompts con IA, por ejemplo, y digo, bueno, este módulo de finanzas, además de que procesa eh, de manera repetitiva lo que implica el módulo de finanzas, tiene además, por ejemplo, un sistema de información ejecutiva, un SIG, un sistema de business intelligence, que apoyado con prompts va a apoyar a tomar decisiones importantes en el módulo de finanzas del ERP, por ejemplo, ¿no? Ujú, Este, y digo, bueno, este módulo apoyado con un RPA, con RPAs, por ejemplo, ¿no? Este, puede desarrollar o va a poder determinar ese tipo de decisiones. Ya definí la vertical. Y en ese momento les digo, bueno, este módulo va a responder preguntas del uno de la 1 a la 50, por ejemplo. Pero ya me limité automáticamente, porque conceptualmente la IA sigue aprendiendo ujú. aún en esa vertical, sigue aprendiendo.
va a evaluar el mercado local, la competencia local de esta empresa, la competencia global, la competencia internacional. Este, ¿En qué momento se puede monetizar esto con un concepto en donde permita y ofrecer un proceso repetitivo y además pueda ofrecer un proceso de aprendizaje continuo, ¿no? Esa es la parte que me cuesta trabajo entender cómo puedo yo conceptualizar, cómo se puede monetizar una vertical de algún proceso de negocio para para poner límites razonables a este módulo del que hablo ahorita. Ok, creo que sí, ya estoy entendiendo mejor tu pregunta. Ujú. Y son varios puntos. Sí, Porque sí hay, es más, yo ya utilizo, ya pago por varias aplicaciones de IA y ajá, realmente soy yo el que está ayudando a monetizar las diferentes aplicaciones. Y, por ejemplo, tengo una cuenta en una aplicación que se llama Heygen, que me ha gustado mucho, que me ha ayudado a crear los videos del sitio y del web y todo eso. Entonces, ellos están monetizando a ujú, través de mi utilización en la vertical que es eh, hacer mi sitio de web. ¿Ok? ujú, ujú. Ahora, yo sé que está aprendiendo de mí. Yo Sí, lo sé. sí, Y a veces me da buenos resultados y a veces no me da los resultados que quiero, pero sí, así es el proceso. Entonces, yo le estoy ayudando a esa máquina a aprender porque mando la retroalimentación diciendo, este fue un buen resultado o no fue un buen resultado. Parte de lo difícil, creo que lo que está viviendo la industria en estos momentos se me hace similar a lo que pasó cuando el Internet empezó, porque ujú, no sabían cómo monetizar todo el costo asociado con la infraestructura y proveer los servicios de Internet. Creo que ujú. estamos en la misma situación, eh, Ok. porque tú puedes crear esa vertical, tú puedes crear esa aplicación para cierto mercado, como dijiste en las finanzas. Y creo que ya hay bastantes, si buscas, vas a encontrar muchas aplicaciones de las finanzas. Creo que tú y yo platicamos una vez de eso, ¿no? De Sí, la verdad, que sí, es correcto. vamos, Sí, le metemos y que nos diga que la inteligencia artificial sí, te acuerdas que dijimos, sí, oye, pues ¿por qué no duplicas mi inversión en 30 días, ¿no? sí, Y sí, hasta la correcto. misma Sí. inteligencia artificial te dice, estás loco, ¿no? Ujú, No hay el material para poder hacer eso, no hay los datos para poder hacer eso. Todas las plantillas, toda la data y todos los patrones de conducta indican que eso no es posible para realizar. Ya jugamos con eso. Si alguien llega a hacer eso, o sea, se ujú, vuelve la mina de oro. Entonces, sí. monetizarlo no es ningún problema. Que la gente, si tú les dices, ¿sabes qué? En 30 días, si tú tienes 10,000 dolaritos o 10,000 pesitos y te los duplico en 30 días, garantizado, te prometo que te pagan una enorme Fortuna. cantidad por llevar Sí, eso. Pero sí. eso es parte del reto. Y creo que no es Ujú, la única aplicación. Por ejemplo, también en medicina ocurre ujú, mucho eso. ¿Okay? Que te ayuda, sí te ayuda. Que comete errores, sí comete errores. Y la otra parte también igualmente de importante es, tienes que tener la data fidedigna. Si no tienes tú los datos no son fidedignos, no te va a dar buenos resultados. Y aprenda lo que aprenda. Y creo que es uno de los ujú, problemas a largo plazo. Eh, ujú. pero sí, el problema actual de la inteligencia artificial es monetización. Y ahorita eh, es para mí, pues lo veo como una inversión, son 20 dolaritos al mes aquí y creo que hasta pagué 30 y muchos te dan el descuento. Si lo haces por un año, pues dices, pues me ahorro el dinero y pues sí. Pero sí son muchas herramientas que yo estoy utilizando, pago por un par, eh, porque sí me ayudan, realmente sí me ayudan. Entonces yo estoy ayudando a estos cuates a monetizar su, su aplicación. La otra cosa que estoy viendo también es que a medida que salen las nuevas versiones de muchos de estos módulos de las grandes empresas,
muchas pequeñas compañías las están integrando en los mismos sistemas. Y lo vi, por ejemplo, ahorita en Hagen. En Hagen ya puedo usar las versiones. Me gusta mucho hacer imágenes y videos para hacer las comunicaciones. Y ya ellos ya integran las nuevas versiones de Google, las nuevas versiones de OpenAI, y estoy seguro que hay algún acuerdo monetario también ahí de business to business. Eh, pero es un problema bastante grande la monetización. Y es similar a lo que estaba pasando con el Internet cuando empezó todo esto. Y ya ves, una vez que llegó Google y cambió todo el paradigma de, de centavitos, de ganar de tus anuncios por cuestiones de centavitos, pero lo haces eso 1,000 millones de veces al día y pues es mucho dinero. ¿Ok? Ok, ok, muy bien. Buena respuesta, Te- Arlo. Buena Sí, excelente. Muy bien. tenemos Buen que, ejemplo. pues, tenemos que jugar, tenemos que aprender, tenemos que utilizarlas y sí, a lo mejor algún día yo tengo curiosidad de si lo podemos aplicar a la bolsa y cosas de esas, ¿no? Sería divertido, pero ya veremos. Ujú, Ok, ujú. gracias, Arlo. Muy bien. Sí, gracias a ti, Pedro. Ok, ¿alguien más? Yo tengo varias cosas que considero que es importante, ¿no? Estamos Ah, en hola, una Pablo. etapa en la que me parece que estamos en ese modelo de entrenamiento para todas estas y ya empezamos a ver los primeros resultados. O sea, yo que estoy inmerso 24 horas al día en modelos de inteligencia artificial y un poquito más sofisticados, no solamente en términos de IA generativa, ¿no? Como puede ser un chatbot o ese tipo de cuestiones, que tenemos nosotros chatbots. Que estamos hablando ya más bien de redes neuronales de segunda generación, cuestiones que son un poquito más complicadas. El code vibing está con todo, está impresionante. O sea, nosotros tenemos dentro de nuestro propio LLM un modelo de code vibing interno que nos reperfila y nos purifica código todos los días. Ajá, sí. Eso es algo que está impresionante. Ajá. Sí, platicando con un amigo también hace varios meses, pues ellos están básicamente diciendo, ¿sabes qué? No encuentro el bug, así es que, ¿sabes Dale, qué? Y así, y encuentra el bug. búscalo. Sí, increíble. Y ese, ¿sabes qué es otro enorme problema? La diferencia, y eso yo también lo compartía mucho cuando estaba trabajando en AT&T y en DirecTV, el problema de los programadores jóvenes que están saliendo apenas de la universidad es que no tienen el concepto de la interacción entre sistemas. Ya no es un sistema cerrado como en los 60s, los 70s y los 80s, en donde Oh, vas a ya. desarrollar un software para una máquina, nada más. Ahora tienes tantas máquinas que tienen que comunicarse, que tienes que entender cómo los sistemas van a interactuar y encontrar los bugs cuando tienes miles de sistemas, miles de servicios, encontrar el bug ahí está cañón. Entonces, la inteligencia artificial ayuda mucho. Me recuerdo sistemas caían enteritos porque alguien puso la nueva versión del software y un desastre, tremendo desastre. Ujú, Claro, o sea, yo creo que hoy en día lo que me parece interesante que está haciendo estas cuestiones de inteligencia artificial es que se están volviendo los orquestadores de sistemas ya existentes, en ujú, el factor de que pueden comprender qué es lo que están haciendo y pueden optimizar los flujos de cada uno de estos al fin de llegar a un resultado mucho más óptimo o más rápido de lo esperado en un proceso con un legacy o con un ERP o con una cuestión de las que estamos hablando. O sea, nosotros hoy en día que sacamos un ecosistema completo que tiene dos modelos de inteligencia artificial, en los cuales uno interactúa con el otro y hay otro orquestador, etcétera, se vuelve una cosa mucho más compleja en sí, términos sí. de cómo se interactúa, o sea, con quién estás acabando interactuando, en qué punto. Y eso Ajá. es muy difícil parametrizarlo en una plataforma tecnológica hoy en día. Sí, oye, te iba a hacer una pregunta, Pablo. Era casi era más bien como una petición. Eh, Se me fue el avión, ya estoy chocheando. Pero sí, me parece fascinante todo eso. Estoy de acuerdo contigo. Ah, ya me acordé.
Creo que hay una organización que está tratando de hacer eh, como, ¿qué será? Como una interfase para que los ¿Mm? mismos sistemas de inteligencia artificial tengan una forma de comunicarse en una forma consistente. Creo, le voy a preguntar a un amigo, creo que él lo trajo, un amigo en Estados Unidos. Si hay Bueno, una organización que está eso es lo haciendo que eso, hacía la empresa del señor esto que salió en el concierto de Coldplay. Ese es exactamente el modelo de negocio que ellos tienen, que es hacer los endpoints para que se puedan interactuar entre ellas, ujú, ¿no? ajá, Entonces, ya no solamente hacerlos, o sea, que tú puedas tener tus APIs y que los puedas interconectar, sino que esos endpoints puedan conversar entre las distintas inteligencias. Y eso O está ajá, sea, muy... web services, lo que son los web services. Pues es que un web service es muy lineal, es meramente un proceso, o O una sea, application server, o una application server, el concepto de la application server, exacto, sí, es ¿no? así. Sí, un tuxedo o una cosa como esas, por ejemplo, ¿no? Sí, pero ya en un profiling completo, que es lo que como interactúa un LLM, Sí, creo que va mucho más allá que sí, sí, meramente claro, que una estructura de claro. estas. Sí, sí, claro, pero por sí. ejemplo, si tú, Pedro, tienes un LL, un modelo de LLM y Sí, Pablo tiene uno también, sí, el reto es que independientemente de lo que ustedes hagan, sí. que ellas se descubran y se puedan comunicar entre sí. Correcto, es el punto, correcto, correcto. Que haya Ujú, triggers que automáticamente, o sea, sean agentes que estén continuamente puliendo para descubrirse uno al otro, ¿no? Correcto, correcto. exactamente, Ok. exactamente. Pero creo que es más allá de un web service. Sí, sí, mucho más allá, sí, correcto, sí. Sí, sí, ok. Fue Pero como sí, sí ejemplo. entiendo el Sí, sí, concepto, sí. sí, Ujú, ok. ok. Bueno, a ver, ¿alguien más? Gracias, Pablo, por esa contribución también. Ok. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. ¿Y tú cómo estás? Súper, yo soy Paola, es primera vez que me Sí. conecto con ustedes, ya se han Ajá. conectado con mi socia Alejandra desde CreaBiceps. Sí, 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 sí. Sí, yo veo que Hoy es no se pudo Creavices. conectar por un tema de reuniones y ocupación, pero bueno, estoy yo. Un placer Ujú. estar aquí con ustedes. Y Gusto, bueno, Claudia. quería comentarles que me parece súper interesante cómo enlazan el tema de la neurociencia y la evolución del cerebro humano, también como la forma de evolucionar la IA, porque si hay algo que yo me encuentro súper seguido con mis clientes, con amigos, y cada vez que nos encontramos como que hablando de este tema en específico, siempre surge también la duda de, obviamente, al final la inteligencia artificial nos va a quitar pues los trabajos que tenemos o va Ujú. a ser pura inteligencia artificial. Y me parece que es algo súper importante abordar de esta área porque al final yo considero, trabajando con esto durante tanto tiempo, que la inteligencia artificial es simplemente una herramienta para llegar o para expandir lo que nosotros ya sabemos, pero sin un experto atrás de esa inteligencia artificial, al final no va a llegar a los resultados que quizás estamos esperando. Y es por ello que de repente quizás integrarlo a nuestro trabajo a través de nuestra experticia es la mejor opción porque nos ayuda a ser mejores profesionales como tal. Apoyarnos esta inteligencia artificial en todas sus áreas, entre la de generación de contenido, generación de imágenes, sistematización de procesos, todo esto. Al final somos nosotros los que lo guiamos y evidentemente no es la misma respuesta que quizás me dé a mí cuando yo suelo preguntar algo, no sé, a Gemini, a ChatGPT o al mismo Cloud, que puede ser la respuesta que le dé a usted o a cualquier otra persona, porque está entrenada por mí y aprende diariamente de mí como yo la vaya utilizando. Entonces eso me parece súper importante y me encanta el tema de cómo lo relaciona con la evolución de la mente humana, porque al final es una correlación súper importante, porque la única forma en que la inteligencia artificial siga creciendo es que nosotros sigamos creciendo. Y eso es en tanto ética, morales, valores, eh, todo realmente. Sí, Entonces, me parece súper, súper chévere ese tema. sí, estoy de acuerdo contigo. Y primero, la parte ética, la parte moral, la parte de juicios, eh, pues yo lo veo bastante difícil y somos nosotros, no es la máquina. Toda la información está allá afuera y creo que depende de nosotros ser éticos, morales y con buenos juicios y cosas de esas. Correcto. Porque va a haber alguien
tarde o temprano, más bien ya lo están haciendo para, para hackearte, para sacarte dinero, para hacer trampa, para algo que no es lo que queremos de eso. Estoy de acuerdo contigo en que es la expansión de nuestra profesión y de nuestra vocación. No tengo la menor duda. Pero también, desafortunadamente, sí vamos a desplazar. Los que estén usando la inteligencia artificial van a estar desplazando empleos. No cabe duda. No me queda la menor duda de que eso va a suceder. Y no es la primera tecnología que hace eso. Muchas tecnologías han desplazado a muchas gentes. Vocaciones enteras han desaparecido. Empresas enteras han desaparecido con los cambios de tecnología. Pero ahora la diferencia, creo que lo más importante de eso es que ya es eh, toda la información que está allá afuera, yo siento que es el reflejo de la conciencia y del comportamiento del ser humano. Las máquinas simplemente están recolectando todo eso. Um, Desde mi punto de vista, sí va a haber, yo pienso que sí van a haber pérdidas de empleo, definitivamente. Y lo veo a cada momento. Mi página web tengo una avatar interactiva que está ahí todo el día, toda la noche, bueno, mientras no apaguen el servidor, ¿verdad? Mientras no le hagan unplug el servidor. Pero ahí está. Y me tardé 3 días en construirlo. Yo le di la base de el knowledge base, la base de información del conocimiento. Y ahí está. Y no le pagué, no tuve que contratar modelos, no tuve que contratar producción, no tuve que contratar agencia de marketing. O sea, me ahorré yo mucho dinero, pero en ese proceso estoy desplazando empleos, definitivamente. Cuando nos subimos al auto autónomo, al vehículo autónomo en Austin, Texas, Terry y yo, es lo mismo. Y al principio, como les conté la última vez, era la emoción de que vamos a subirnos a un vehículo autónomo, ay, qué padre, no sé qué tanto, y 5 minutos después es como otro taxi. Están desplazando a otras personas, están desplazando a los que manejan Uber y Lyft en Estados Unidos y todas estas aplicaciones, están desplazando a los taxis. Eh, y tenemos que aplicar, somos nosotros, es nuestra responsabilidad entender la inteligencia artificial y ayudarnos a nosotros mismos para eso. Estoy de acuerdo contigo. Eh, Claro, y al ¿Ok? final también lo bonito es que quizás algunos empleos desaparecen o son desplazados, pero también se generan otros completamente nuevos, Correcto, lo que correcto. implica que también avancemos como sociedad, porque quizás ya no necesitamos, como usted dice, a la persona que esté quizás 24/7 respondiendo a la página web o algo así, pero si usted no hubiera tenido, por ejemplo, la habilidad de poder programarlo usted mismo, hubiera tenido que contratar quizás a otra persona que sí tiene las Correcto. habilidades y el conocimiento para poder programarla. Entonces creo que también es como que una retroalimentación bastante Sí, bonita porque estoy de acuerdo. se quitan algunas oportunidades, pero también se generan muchas nuevas y es al final lo que nos ayuda a avanzar como tal, como sociedad. Ajá, correcto. Y por ejemplo, cuando empecé a hacer toda esta automatización de soporte al cliente, pues fue lo primero que se me ocurrió es, pues yo puedo hacer esto por otras empresas y los puedo ayudar. Ya no tienen que ir, ya no se tienen que pasar. Yo lo hice en 3 días porque ya también, igual que tú, ya llevo mucho tiempo experimentando con Claro, muchas herramientas de inteligencia artificial. Eh, pero a otras personas, pues va a ser pues sería más fácil que tú llegues y digas, sabes que en un día te pongo un avatar, nada más dame dónde está toda la información de lo que sabes, cuál es el nombre del producto, qué hace el producto, dime y yo te lo pongo ahí y va a estar 24 horas al día. ¿Ok? Uh-huh. También hubo un artículo muy interesante de Bloomberg donde la reportera dijo que para el 2050 van a haber más empleos generados por la inteligencia artificial. El problema para nosotros es que no muchos pueden esperarse hasta el 2050 para encontrar estabilidad. Es que empecemos desde ahorita para que no nos agarren desprevenidos. claro, sí. Gracias, Claudia. ¿Algo más? No, no, pues muchas gracias por Muchas la charla, gracias. por la participación. No, gracias a ti por participar y saludos a Alejandra, por favor. Por ¿Okay? supuesto que sí.
Gracias. Adelante, Jorge. Gracias. Bueno, pues es sobre la misma charla, sin duda. ¿Cómo puede uno crear un movimiento, dijéramos, que en lugar de que nada más involucre herramientas de LLM o de inteligencia artificial y que te haga más productivo y mucho más inteligente y mucho más eficiente, pero que también puedas tú crear un movimiento de personas como lo estamos haciendo aquí en términos de neurociencias o de inteligencia artificial, o yo con el tema de parenting y coparenting, que realmente tenga pues ese despertar, ¿no? Que pueda realmente aprovechar la productividad de inteligencia artificial y que no esté uno batallando ahí, que un poquito con ChatGPT, que un poquito con el Gemini, y que un poquito con el de allá, y quieres que te hagan un blog, y quieres que te hagan una página de internet, pero más bien dimensionarlo a que se vuelvan movimientos sociales que permitan que la gente que aún sin tecnología pueda beneficiarse de toda esta información, ¿no? Y que pueda también permitir, pues sin que haya abusos, un ingreso suficiente para las gentes que se lo merecen en todo esto, y que para los que no lo tienen el ingreso, pues aún así lo puedan aprovechar. Yo dudo también mucho de la integridad de estos billonarios, gentes que no tienen llenadera a pesar de tener millones y billones de dólares, y cómo la tecnología pues les va a dar más y más poder y más control y más aparentemente más abusos hacia los que poco tienen, ¿no? Es un poquito de los dos, Jorge, desde mi punto de vista. Creo que también esto lo podemos debatir filosóficamente, pero creo que toda herramienta es de doble filo. Y van a haber gentes que lo utilizan para bien de ellos mismos, de su comunidad, de la sociedad, pero también van a haber gentes que lo van a hacer lo opuesto, ¿no? De cómo se pueden aprovechar y abusos. Y es un problema que se tiene que abordar tarde o temprano. Eh, 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 Había otro punto que te quería decir sobre esto. En cuanto a la forma de lograr movimientos eficientes, empresariales, sociales, de cambio, que puedan ser no nada más hechos por inteligencia artificial, sino por un grupo de expertos que realmente tengan un objetivo común, ¿no? Más que cada quien el suyo. ¿Cómo puede lograrse algo significativo, pues, en las sociedades? Pues eso, a ver, filosóficamente creo que pues va a estar muy difícil, porque creo que desafortunadamente creo que hay demasiada información chatarra allá afuera. Ya desde hace muchos años la información era chatarra, entonces generar un movimiento, eh, sí tenemos una increíble oportunidad. Ya me acordé de lo que te quería decir. Eh, una de las mediciones de la capacidad de inteligencia, lo vi en un reporte de un científico de física muy avanzado, Michio Kaku, y él decía que el nivel uno de una sociedad inteligente, o sea, el nivel uno es la sociedad que pueda manipular y controlar a nivel planetario, todo el planeta, controlar el planeta, el, eh, las corrientes, las tormentas, el agua, electricidad, materiales, todo a nivel planetario. Y en esa calificación, él dice, del 0 al 1, estamos en punto 7. ¿Okay? Nos falta mucho como inteligentes, otra medida de inteligencia. Pero la única tecnología que realmente se acerca al 1.0 de inteligencia humana es el Internet. Y yo añadiría que casi también son los teléfonos celulares, porque entiendo que el 75% de la población mundial tiene acceso a un teléfono móvil, a un teléfono celular. Entonces, para mí, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos una increíble oportunidad para que todo mundo tenga acceso a las herramientas de inteligencia artificial,
para educarse, para desarrollarse, para crecer en todos los sentidos, especialmente intelectualmente. La educación es fundamental y si podemos lograr eso, creo que sí vamos a acabar siendo una mejor sociedad que antes de la inteligencia artificial. Pero es una increíble oportunidad, pero realmente ahorita los que están moviendo todo eso son las gentes que tienen mucho dinero. Y esa es la diferencia de lo que sucedió en la burbuja de Internet, la burbuja de inteligencia artificial, pues tienen demasiado dinero. De alguna manera ya está democratizado esto de tener acceso, como tú dices, a la tecnología, incluyendo a la inteligencia artificial. Y por otro lado, falta reforzar esta aprendizaje, no tanto de lo tecnológico, sino de los valores, de tener una sociedad con familias e interacciones sanas que puedan estimular a otras gentes, que tengan esa brújula moral que tanto nos hace falta aparentemente en todas las culturas. Pero si nada más nos vamos por lo técnico y que yo tengo un proyecto y que yo lo voy a hacer y que entonces esto y lo más allá, pues a lo mejor sí lo logro hacer, a lo mejor no, porque todo el mundo lo está tratando de hacer por su cuenta, pero no hay comunión realmente, no hay, a lo mejor sí los hay, expertos que trabajen juntos y que de repente logran hacer casi que una transnacional en cosa de horas. Como tú dijiste, un experto puede dejar listo una parte de esto, el otro puede dejar otra cosa, y entonces realmente se están desarrollando cosas muy rápidamente, pero si yo tengo que ir descubriendo plataforma por plataforma y proveedor por proveedor y tengo muy buenas ideas o a lo mejor ni tantas, pero hace uno todo el esfuerzo, pues ahí va uno como que a lo mejor sobreviviendo y como que esto es exponencial, si no, a menos de que no lo hagamos exponencial y entonces con trabajo se mantiene, ¿no? No, creo que lo que va a suceder es que todo el mundo está lanzando demasiadas herramientas demasiado rápido. Es la velocidad a la que la velocidad a la que se están lanzando productos en terminología de inteligencia artificial es escandaloso. Y eso creo que lo que sucede es que hay tanta información que la gente, una de dos, o no sabe dónde empezar y no tienen una forma sencilla de por dónde empezar, y luego hay tantas variaciones de todo eso que se vuelve bien confuso. Creo que lo que va a suceder a largo plazo es que las compañías que tienen todo el dinero, por eso yo creo que es esta carrera desatada, casi de locura, para capturar el mercado. Yo creo que todo esto se va a consolidar en unas cuantas compañías. Creo que eso es lo que va a suceder a largo plazo. Creo que no es escalable y sustainable, sustentable, gracias. No creo que sea sustentable de que estés lanzando tantos productos todo el tiempo, confunde a la gente y solamente los que realmente se dediquen le tomen el tiempo para entender todo eso son los que van a acabar descifrando todo eso. Pero yo pienso que va a caber en las manos de unas cuantas compañías, al final de cuentas. Y lo estoy viendo ahorita, como les dije hace rato, en HeyGen ya hay muchas herramientas integradas. Y tú le puedes decir, conéctame esto y el otro y cambia y todo eso. Es parte de lo que estaba diciendo Pablo y Pedro, es cómo yo puedo que todos estos sistemas se coordinen para que me ayuden a mí, ¿ok? Y que sea transparente. O sea, ahorita lo ves en una plataforma y tienes todas estas opciones y es bastante confuso. Estoy de acuerdo, pero que tenemos la oportunidad de hacer unos movimientos increíbles, pues o sea, en teoría le puedes llegar a 75% de la población mundial, porque todos tienen acceso al Internet con sus celulares. Sí, o sea, pareciera muy fácil decir, pues hago un canal de YouTube y les llego a medio millón de gentes en cosa de unas semanas, pero te va a llevar años y te va a llevar una competencia y equipos. No, pero ahí está la diferencia, porque el challenge es que, por ejemplo, tú puedes crear un agente que lo haga por ti automáticamente, y yo también estoy en esas,
Yo quiero crear un agente para no estar haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo repetitivamente. Y me pasa cada vez, por ejemplo, ahorita hago las imágenes, hago el texto y todo eso y me apoya la inteligencia artificial, pero para diseminarlo, lo tengo que, ya traté con una plataforma que me dice, te lo pongo en LinkedIn, te lo pongo en YouTube, te lo pongo en TikTok, te lo pongo en Instagram, te lo pongo en quién sabe cuántas plataformas, y no me gustó, no me gustó cómo lo hizo. Que funcionó, sí funcionó, pero no era lo que yo quería. Entonces yo me tuve que regresar al modelo antiguo. Lo hago uno por uno y ya no quiero hacer eso. Yo tengo la capacidad, ahí ya existen las herramientas para yo hacer esto y que no haga yo el trabajo. ¿Me explico? Sí. Entonces, sí requiere conocimiento de las plataformas, sí requiere que le dediques, pero también, como dijo Claudia, también es una oportunidad para las personas, y Ricardo también lo mencionó esto también muy bien. ¿Sabes qué? Es que yo ya no estoy en edad de aprender todas estas herramientas. Yo quiero que alguien venga y lo haga por mí, lo ponga en mi sistema para que yo haga las otras cosas que tengo que hacer. ¿Okay? Entonces, pues que se puede, sí se puede. Tú no puedes automatizar, y me imagino que alguien va a hackear el sistema para que diga, ¿sabes qué? Quiero 1 millón de suscriptores en YouTube y te los va a dar. Y ahora la pregunta que sigue es, ¿de qué te sirve eso? ¿Ok? ¿Te sirve para tu movimiento? ¿Te sirve para educar a la gente? ¿Te sirve para ti? ¿Te sirve para monetizarlo? ¿Te sirve para... ¿Ok? Claro, son como espejismos que se siguen uno del otro. Y dices, bueno, tampoco tenga la página de internet y ya la tienes, de hecho, con todos los bells and whistles que puedes tener y luego dices, pues voy a crear una comunidad de esto. Y vas creando la infraestructura, pero resulta ser que nunca lo haces que funcione, ¿no? O que lo haces que funcione a nivel de supervivencia más que de realmente éxito, ¿no? Bueno, ni hablar, yo creo que todos estamos en la misma búsqueda y el último comentario sería que parece que todos ya sabemos de ella, ¿no? Porque tratamos ChatGPT y bueno, no me gustó, sí Sí, me sí, gustó y sí. entonces creemos que ya con eso yo ya lo traté y no me gusta y otros que son expertos hablan un poquito más, pero otros que, en fin, como que habemos expertos que no somos expertos, aunque creamos que lo somos, ¿no? La cantidad de pings, no sé cómo la cantidad que la gente está pidiéndole ayuda a ChatGPT es una cosa de absurda. Creo que, y lo interesante, yo hice este análisis, por eso pienso que la comunidad hispana es bien importante. Si tú pones a la ventaja de inteligencia artificial es que te entiende en cualquier idioma o en muchos idiomas. Entonces ya se elimina la barrera de que yo tengo que aprender inglés para poder hacer todo lo que tengo que hacer. Ahora no, ahora lo puedes hacer directamente en tu lenguaje nativo. Si lo pones en el contexto del lenguaje nativo, el español es el segundo lenguaje más utilizado en el mundo. El segundo. Y el primero no es inglés, el primero es mandarín, chino, ¿ok? Inglés es creo que el tercero o el cuarto, ¿ok? Por idiomas nativos. Entonces, una vez más, hay una tremenda oportunidad desde esa perspectiva. Si yo le pongo atención al mercado latinoamericano, estoy capturando a más gente de que viven en los Estados Unidos. Más de 300 millones de personas hablan español. ¿Ok? Entonces, sí hay muchas oportunidades. ¿De qué hay oportunidades? Hay oportunidades. Ok. A ver, alguien alzó la mano. Alejandro, Hola, ¿me escuchan? hola. ¿Cómo estás, Sí, Lalo? bien, ¿y tú? Muy bien, Ya nos acá pusiste estoy The hablando en formato Matrix. avatar. Sí, estoy acá en el espectro 3D de una aplicación AI. Estoy como adentro de la Matrix, hablando Ah, a la Matrix. Esto está hecho con Lovable, es una plataforma de AI como Replit, como otras tantas, que me permitió hacer esta cuestión de partículas en 3D y desde ahí les hablo, usando esta interfaz. Promoviendo un poco a Lovable sin tener contrato con ellos. Solo porque me permitió hacer esto, muy interesante. uh -huh. Pero quería decir una cosa.
al respecto de Adelante. lo que dijo Pedro al principio y al respecto de lo que estaba hablando el tío Jorge ahí contigo recién. Siento algo muy importante porque estamos en una etapa bien interesante donde hay una confluencia cultural y una confluencia emergente donde una introducción tecnológica, una irrupción tecnológica, como no tiene parangón en la historia de la ciencia y de la tecnología, está sucediendo y a la vez se está generando un desplazamiento de actividades, trabajos, formas en que las empresas interactúan y generan profit y generan valor, donde en la generación de valor está la crisis de los que buscan monetización. ¿Y a dónde voy con esto? Tenemos un grado de responsabilidad muy importante, los que estamos detrás de marcas o los que representamos, generamos contenido. ¿Por qué? Porque si nos prendemos ante cualquier curva ascendente que indique profit en función de algún interés que no puede no ser ético, tenemos que tener muchísimo cuidado con las cosas que estamos generando hoy, porque estamos en una etapa de definiciones fundacionales, donde por un lado tenemos las tendencias de los monopolios históricos que tienen sus lineamientos, culturales incluso, y desde el punto de vista de los lenguajes, y hasta dónde pasa la información de los últimos desarrollos, y por otro lado, el tipo de contenido que se genera en función del hype de vamos a hacernos millonarios con lo que sea porque están dando y es lo que habla todo el mundo, y eso es como poner un puesto de pancho. ¿Tiene sentido poner pancho si vas a matar cerdos y no estás de acuerdo con la muerte de los cerdos? Te lo tenés que preguntar 1000 veces. Entonces, yendo a un punto no tan extremo como ese, pero lo hice para que quede bien claro, tenemos los que estamos generando cosas y tenemos en cierta manera un grado de responsabilidad histórica, los que hacemos software hace más de 20 años, como en tu caso, Lalo. eh, ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Crear cosas que tengan sentido social, que tengan un impacto en cierta manera analizado, parciado por variables éticas, variables globales, variables de razonabilidad técnica, porque ¿qué sentido tiene hacer una instalación como esta en 3D si, por ejemplo, uso tanta energía que se saca de tal lado y se utiliza tantos minerales y tiene tanto impacto global en el calentamiento? ¿Cuánto sentido tiene que crezca en sí la tecnología si eso después va en detrimento del mismo sistema que quiere mantener y beneficiar? Estamos generando nuestra propia paradoja de integridad. Sí, sí, es Civil. definitivamente. Entonces, Es, ¿a dónde voy con eso? O sea, somos, es un equilibrio que no es simple porque a veces uno se plantea entre la supervivencia y lo que se puede hacer. Entonces uno dice, bueno, en pos de la supervivencia hago cualquier cosa y me subo al hype y surfeo la AI. Es peligrosísimo hacer eso. Entonces ujú. dejo la propuesta abierta de veámonos desde la responsabilidad, desde el lugar de cada uno y en función de eso creemos en función de un beneficio colectivo que tenga sentido y no solo nuestro bolsillo, sino más allá de la necesidad. Indeed. Sí, definitivamente. Tenemos un buen recorrido que hacer en la cuestión de ética y moral. Definitivamente. Adelante, Paola. Vale, me gustaría agregar bueno, a la intervención obviamente de el señor Alejandro y el señor Jorge, como reflexión final, que al final es como también analizarnos como sociedad y lo que venimos hablando de la ética. En realidad, más que ver cómo podemos hacer que la inteligencia artificial sea más ética, sea más, no sé, comprensiva, más bien deberíamos analizarnos como sociedad y ver qué valores estamos proyectando porque al final la inteligencia artificial se da cuenta de todo eso siguiendo simplemente nuestros propios patrones. Entonces me parece súper importante analizar qué es lo que nos estamos viendo, cómo nos estamos comportando. De hecho, ya hay estudios, como por ejemplo uno muy famoso del laboratorio MIP, donde hablan precisamente sobre temas de racismo, sobre temas de sesgos cognitivos que ya tiene dentro de estas mismas inteligencias artificiales. Entonces es importante para mí ver más allá de lo que puede hacer la inteligencia artificial por nosotros, ver cómo nosotros podemos evolucionar ante eso, podemos convertirnos en mejores personas, más éticas, más con mejores valores, lo mismo que usted comentaba sobre las estafas, sobre estas herramientas que se están usando para hacer el mal, en Ujú. realidad deberían estar usándose para y ayudarnos a avanzar más rápido como sociedad. Y además de eso, me gustaría tomarme el atrevimiento de recomendarles una película que se llama Ready Player One. Esta película me parece súper interesante porque a pesar de que salió hace un montón de años, refleja una especie de sociedad que puede ocurrir, es una distopía o una utopía,
futurística, donde precisamente se integraron muchísimas herramientas de inteligencia artificial y de reconocimiento físico para crear avatares en un universo ficticio donde las personas prácticamente hacen vida en ese universo, dejando de lado, por supuesto, toda la sociedad actual y la sociedad física y tangible con la que conocemos como humanidad. Y vemos ciudades destrozadas, vemos empresas adueñándose de precisamente del mundo completo de la inteligencia artificial, vemos monopolios, vemos cómo es una película bien interesante porque al final el mensaje es básicamente cómo volvemos nosotros a ser esa sociedad que dejamos de lado por una serie de acontecimientos que pasan alrededor de la película. Es como dejar ese multiverso y volvernos a la sociedad que ya éramos y que no supimos aprovechar en su momento, y por la misma moral y por el mismo, las mismas malas prácticas que tenemos, la llevamos a hacer algo completamente distinto y horroroso a lo que tenemos hoy en día. Entonces me gustaría dejarle esa recomendación que está bastante interesante. ¿Cómo se llama la película? Se llama Ready Player One. Ready Player La voy a One. escribir en el chat para que la tengan Ya lo puse, allí. lo acabo de poner en el chat. Ah, Yo excelente. también les voy a recomendar de Netflix, se llama Coded Bias. Y habla de eso también, Coded Bias, y esto ya tiene muchos años. Coded Bias es una muchacha, una negrita de MIT, de los laboratorios de MIT también, que está trabajando en reconocimiento facial, y ella es a la que no la reconoce, porque la máquina la discrimina porque es negra. Porque es, o sea, y luego se dan cuenta que pues la máquina empieza a discriminar, pero pues hace sentido porque todo lo que ponemos allá afuera es el comportamiento humano, y el comportamiento humano a veces deja mucho, o sea, no hay muchos Homo sapiens sapiens que se atreven a hacer algo para la inteligencia artificial. Llega una bola de gentes y se aprovechan, desafortunadamente. Claro. Sí, Y, sí, incluso hay un estudio también de Stanford que dice que ya hay herramientas de reconocimiento facial que reconocen emociones, pero tampoco reconocen la profundidad que hay detrás de ellas. Es decir, saben analizar cómo nos sentimos, pero no saben analizar por qué nos sentimos de esa forma. Entonces, quizás también está alineado al tema de que todo es muy sesgado y que al final es simplemente una herramienta que procesa data y te la entrega. Más allá no sí, entiende qué es lo que realmente está haciendo. Sí, y es de acuerdo, estoy de acuerdo contigo. Creo que lo importante es que sepamos que es una herramienta, y van a ver, es como todo software, puede ser un millón de cosas con una página de Excel. Hasta tenía un simulador de vuelo. Excel tenía un simulador de vuelo y tenías que entrar ciertos códigos, y dices, pues, ¿cómo que mi aplicación tiene esto? Pues sí, pero va para largo con la conciencia. Y esa es la otra parte, la conciencia humana. ¿Cómo la definimos? No hay algo claro que defina lo que es la conciencia humana. Y pues no, la inteligencia artificial es una máquina, un montón de máquinas, y es una herramienta. Así es como lo tenemos que ver. Nada más. Es mi opinión. Un Bueno, reflejo, como bien dice el nombre de esta sesión, el reflejo del ser humano al final. es que es como un libro. Si tú lees un libro, estás viendo el interior de otra persona. Cualquier libro que tú leas. Que es todo lo que yo escribo, estoy desparramando algo que viene de adentro de mí. Si alguien más lo lee, puede ver todo eso. Y eso es lo que está allá afuera, en la base de datos. Y no necesariamente lo mejor de nosotros está allá afuera, desafortunadamente. Por eso es importante que nosotros seamos el filtro y que la utilicemos como una herramienta para nuestro beneficio en las empresas, en la vocación, hasta en aspectos sociales de nuestra vida. ¿No? Estoy de acuerdo contigo. Okay. Bueno, ¿alguien más? Esta ha sido una sesión bastante larga, y a todos les agradezco por el tiempo y su atención y su colaboración. Se los agradezco muchísimo. Lo último que les quería decir era de la IA Expo. Ya no me dio tiempo de hacer la presentación, pero por favor, compren su boleto.
subir de precio, ¿ok? Y aquí lo pongo en el chat. Ok, y le hagan clic en registro. Se los agradezco muchísimo. Inscríbanse, compren su boleto antes de que suba de precio. Va a ser más que esta sesión, es como una probadita de lo que vamos a ver en la expo. Les va a encantar, van a aprender muchísimo, van a poder interactuar con otras personas. Además, o sea, no nada más va a ser virtual, van a poder platicar con mucha gente, hacer networking, conseguir nuevas entradas, nuevos ingresos y va a ser algo fabuloso. Así es que, por favor, el cupo es limitado, tomen el tiempo para registrarse y compren su boleto y vénganse a tiempo, ¿ok? Porque va a estar increíble. Se los agradezco muchísimo y mando toda la información para que, porque fue mucho que asimilar, pero se los agradezco nuevamente y yo les aviso para la siguiente sesión cuando lo vamos a hacer y seguimos haciendo esto. Se los agradezco mucho.